En el nombre de Jesús de Ellas Nazaret. son la espada de doble filo y la que nos ayudan a vivir en esta vida y en la otra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y amén. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Una casa del Rey de Reyes y Señor nuestro. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos dice Te alaba, Dios. capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gloria a Dios. El Señor nos enseña en su palabra que cuando nosotros buscamos de Dios y nos preparamos para la comunión, que es el bautizo y la preparación en el Señor, ya el pecado no vive en nosotros. El pecado queda muerto en cuanto nosotros nos bautizan. El Espíritu Santo, ese viejo hombre que nosotros teníamos antes, lo dejamos allá. Cuando vamos a bautizarnos, ese viejo hombre queda allá en el río de Jordán, como dice la palabra. Queda muerto el pecado, pero tenemos que practicarlo. Porque si nos bautizamos, pues tenemos que practicar lo que Dios nos ha dado, la gracia y el poder de ser bautizados, que eso es una honra, que la percibimos con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos preparamos para bautizarnos, es porque ya nosotros vamos a ser nueva criatura. Ya las cosas viejas pasan y todas van a ser hechas nuevas en el nombre de Jesús. Gloria y dice el párrafo, el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que morimos en el pecado no podemos tener ese lugar ya, porque ya el pecado está muerto. Ya nosotros cuando morimos en el pecado es para adelante que vamos con el evangelio de Dios. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ustedes ven, cuando nosotros nos bautizamos, ya por eso el pastor le da una enseñanza, que es la doctrina, para cuando vayan a bautizarse ya sepan lo que les corresponde. Cuando nos bautizamos nosotros tenemos ese respeto, y ese respeto nos lleva a vivir en la comunión con Dios. Cuando nos bautizan nosotros tenemos ese respeto, que donde quiera que estamos no podemos hacer cosas que a Dios no le agrade, porque tenemos que notar la diferencia entre la luz y la tiniebla. Tenemos que ser luz porque ya nosotros pasamos a una nueva vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Nos dice el párrafo de la Biblia, claro, mire, el versículo 4 dice que nosotros somos sepultados en el pecado, juntamente con Él, para muerte. O sea que ya el pecado está muerto, lo que está vivo es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ya después que nosotros nos bautizamos, el pecado lo dejamos allá y cojamos el nuevo hombre, que es la gracia de Dios y la comunión con Él. Aleluya. Dice que el pecado está muerto por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que nosotros somos vida nueva. Aleluya. Tenemos que notar la diferencia donde están personas que no son bautizadas ni nada, que todavía no han conocido el Evangelio. No es que lo vamos a rechazar, sino tener una distancia nada más para predicarle su palabra y evangelizar. Después para más nada de lo que ellos hacen, porque sabemos que no hacen las cosas que a Dios no le agradan, hasta que no buscan de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice, para muerte, Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Alabado En la sea Dios. de su resurrección. O sea que si nosotros no nos ponemos en acuerdo con Dios, a vivir en comunión con Él, no hacer lo que a Dios no le agrada, sino a todo lo que a Dios le agrada. Que no somos perfectos, pero cuando nosotros obedezcamos la palabra nos enseña a buscar la perfección. Aunque no seamos perfectos, pero caminamos bajo la comunión de Dios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y así entonces podemos estar en la resurrección como Jesucristo resucitó entre los muertos. Así nosotros vamos a resucitar también. O sea, vamos a morir, pero vamos a resucitar con Cristo en el nombre de Jesús. No vamos a morir en el pecado, porque en el pecado no hay vida. Vida hay cuando nosotros morimos en Cristo. Aleluya. Y morir en Cristo es ganancia. Vivir en Cristo es ganancia, pero morir en el pecado no es ganancia. No es ganancia. Gloria a Dios. Y dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De la palabra de Dios nos enseña, Jesucristo mismo nos enseña a nosotros morir en el pecado, no vivir más en el pecado, sino morir ese viejo hombre que es la carne, y vivimos con ella, pero la carne hay que sujetarla y pedirle a Dios que nos ayude cada día más a poder estar con Él, con Dios, porque la carne vive con nosotros, pero esa es la que nos hace pecar. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que esa carne sea muerta en delitos y pecados, sino vivir en el Espíritu. La carne es débil, pero el Espíritu es fuerte, el Espíritu que nos ayuda a nosotros a poder llevar el Evangelio de Dios en el nombre de Jesús. Morir en el pecado y vivir por el Espíritu en el nombre de Cristo. Y dice, no, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito sea Dios. Alabado sea Porque Dios. el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que cuando nosotros morimos el pecado, que nos bautizamos y llevamos el respeto con Dios, porque hay que respetar la palabra de Dios, hay que respetarla, y la comunión con Dios. No podemos echar el bautizo por el suelo. Pero ya cuando la persona se bautiza, por eso tienen que prepararse bien para bautizarse. Porque no todo el mundo que puede ir a bautizarse así sin tener conocimiento de la palabra. Tiene que tener conocimiento de la palabra y morir en el pecado. Porque una persona que se va a bautizar no puede ir con todos los pecados encima. Tiene que ir con los pecados, pero ese pecado queda sepultado ahí en el viejo hombre que nos hacía pecar demasiado en esta vida. Pero ya Dios a nosotros nos cuida del pecado en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, esa es la esperanza viva que nosotros vivimos, que sabemos que estamos en esta tierra pasando trabajo, porque no es que estamos sin pasar trabajo. Todos los cristianos pasamos mucho trabajo. En primer lugar, cuando nos convertimos a Cristo, nos bautizamos, nos preparamos, ya el mundo no nos quiere, ya nos desecha el mundo, ya nosotros no somos del mundo y el mundo nos desecha, porque Cristo también lo desechó el mundo, así somos nosotros también. Cuando nosotros elegimos la comunión con Dios, el mundo no nos quiere, pero ¿quién nos quiere? Cristo Jesús, que es el más grande, y el mundo nosotros lo queremos para predicar el Evangelio y llevar la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Y dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Asimismo Jesucristo murió, ya la muerte no está con Cristo, está la vida.
Y por eso Él nos da vida y vida en abundancia. Porque Cristo es el que nos da mucha vida. ¿Por qué Él nos da vida? Porque Él está vivo. Ya Cristo murió, ya Cristo está vivo entre nosotros, ya Él murió por nosotros, derramó su sangre, fue molido por nosotros, por nuestro pecado, que Él no tenía que morir así, pero para salvarnos nosotros murió molido, con mucho dolor. Y eso tenemos nosotros que respetarlo, esa muerte tan cruel que murió Jesucristo, sin deber nada, porque no debía nada, simplemente para salvarnos nosotros. Pero esa salvación tenemos nosotros que ganárnosla, porque Él dio la vida por nosotros, pero nosotros tenemos que ganar la salvación en el nombre de Jesús. Pagar por nuestro pecado, primero lugar, pagar por nuestro pecado. ¿Cuándo a Dios le agrada? Jesucristo le agrada cuando usted se aparta del mal. Que cuántos pecados nosotros no teníamos. Quizá pensando en el vecino, pensando en cosas que no le agradaba al Señor, pero ya cuando vamos a los caminos de Dios, ya nosotros somos nuevas criaturas. Quizá esa vecina que hablábamos, ahora la tenemos para orar por los vecinos, por todos nuestros hermanos. Esa es la comunión que a Dios le agrada, vivir para Él en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ven? Jesucristo vive para su Padre y para nosotros también, porque Él no nos desecha a nosotros. Es un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Aún nosotros cometíamos muchos pecados, pero Él nos perdonó. Nos perdonó por su gracia, porque Jesucristo no lleva nada con nadie. Él lo que quiere es que todos procedemos al arrepentimiento, que todos vamos a los pies de Él, para que Él estemos con Él cuando nosotros partimos de esta tierra a la otra, porque nosotros estamos aquí, es terrenal. Nosotros estamos de visita a Él, para el día que Él nos llame, pueda Él decir, heme aquí. Que nosotros podemos recibir, Él nos pueda recibir con su mano preciosa, bendita, en el nombre de Jesús. Y dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús nuestro. Tenemos que vivir para Dios. Y ese viejo hombre que es el pecado, cuesta trabajo, porque no se va a decir que no es fácil. Cuando usted se somete a Dios, que a usted le llegan malos pensamientos, usted tiene que reprender eso. Uno tiene que vivir cogiendo lo bueno y dejando lo malo, cogiendo lo bueno y dejando lo malo, hasta que llega la perfección que Dios nos corrige y vivimos para Él en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gloria a Ahí Dios. lo dice claro, que el pecado ya no puede morir en nuestro cuerpo, porque el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo no es como quizás dicen, no, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, ese cuerpo es de Dios. Y hay que cuidarse, el templo del Espíritu Santo, que ese es el cuerpo de nosotros. Ya dice la palabra de Dios que no reine el pecado en vuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene que estar limpio, porque es templo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuidar nuestro cuerpo como cuidar nuestra alma, porque Él vive con nosotros, pero nosotros podemos sujetar ese cuerpo si se lo pedimos a Cristo Jesús, Señor nuestro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Ven? No se puede presentar nuestro cuerpo como miembros al pecado,
como instrumento de iniquidad, sino presentárselo a Dios y pedirle a Dios que nos ayude cada día más a nosotros poder perseverar en la palabra de Dios. Aleluya. Sujetar este cuerpo porque vivimos en él las 24 horas del día y sujetarnos a su palabra. Este cuerpo que tiene miembros que son peligrosos, pero Dios nos ayuda a nosotros a poder corregir este cuerpo en el nombre de Jesús.